¿Cómo? Creo que ya no llegó, ¿eh? No, ya no. Pues vamos a comenzar. Sí, sí. Hola, buen día a todos. Buen día a todos. Buen día. Buen día, Nicky. Bueno, bueno, como habíamos comentado, hoy vamos a ver un poquito más, del Java básico. Vamos a ver conceptos, un poquito de en qué consiste y para ponernos en contexto todos. Eh, sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ok. Sí, sí se ve. Bueno, ¿qué es Java? Nos dice que Java es un lenguaje de programación que fue inventado en 1995, bueno, comercializada en 1995 por Sun Microsystems. Sun Microsystems se dedicaba a vender equipos de cómputo, pero también se dedicó al estudio y desarrollo de este lenguaje de programación. ¿Alguien me puede decir que si ya sabía algo de Java o había escuchado algo de Java o tenía noción de qué era? Aquí como dato curioso, esta empresa que se llama Sun Microsystems es la misma que creó el editor de Beam. Ajá, Que así usamos. es. Y como otro dato curioso, Sun Microsystems entró en bancarrota en 2008 y las oficinas de Sun Microsystems actuales, o las que antes eran las oficinas de Sun Microsystems, ahorita son las oficinas de Facebook Ujú. en San Francisco. Como dato curioso. Si alguien quiere participar por lo que pregunté. Yo sé que Java se ocupa en muchas cosas, en muchas plataformas, inclusive en el Internet de las cosas, ¿no? Sí, sí, exactamente. En el radio, del carro, en el celular, en todos lados, ¿no? Ujú. Es un Sí, sí. lenguaje muy universal. Ok. ¿Alguien más que quiera participar? Yo tengo algunas nociones y Java es como, sí, como dice Gerardo, muy utilizado en casi todo lo que tenga que ver con desarrollo de software. Ujú. Tiene multiplataformas, es usado para aplicaciones tanto web como de Android, sí, para escritorio y todo eso. Ok. Sí, nomás así como nociones simples de lo que es y cómo se utiliza. Ok. Sí, gracias. Sí, pues como ya lo dijeron, en dónde está presente Java, pues como dice Java es muy seguro. Entonces se presenta desde portátiles, centros de datos, hasta consolas de videojuego, los centros de datos, teléfonos móviles y hasta internet. Nos dice que Java está en todas partes. Como ustedes comentaban, sí, Java es muy utilizado y de hecho fue creado para ser multiplataforma, para poder ser utilizadas en las diferentes plataformas que se requieran y sean necesarias. También nos dice que fue creado para usar el paradigma de la programación orientada a objetos. ¿Alguien sabe qué es o tiene noción qué es la programación orientada a objetos? Yo batallé bastante con eso en la escuela. ¿Nos podrías comentar
un poquito. Es más o menos de crear clases a partir de un programa, por decirlo así, y Mm. cada clase es como un objeto. Entonces vas llamando cada objeto a diferentes partes del programa para hacer distintos trabajos. Es como una forma de heredar atributos y lo que se dice instanciar, ¿no? Ajá. Y más o menos es eso. Bueno, no sé, no me sé explicar muy bien. ¿Qué otras palabras te acuerdas, Cristian, que se ocupan en la programación de objetos? ¿Qué palabras? Por ejemplo, herencia, y dijiste Ajá. instanciar, no Herencia, instancia, instancia, polimorfismo. no me acuerdo ahorita. Sí, todos esos conceptos los vamos a ir ahorita recordando y viendo también en esta presentación. También nos dice que debería permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas operativos. Esto igual es muy cierto. Debería incluir por defecto soporte para trabajo en red. También diseñarse para ejecutar código en sistemas remotos de forma segura y debería ser fácil de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes orientados a objetos como C++. Y los conceptos básicos que vamos a ver en esta presentación es qué son objeto, clase, paquete, interfase, herencia y modificadores de acceso. Bueno, vamos con el primer tema, objeto. ¿Alguien me puede decir en la vida real qué es un objeto? ¿O qué entiende por objeto? En la vida real, un objeto es algo que se puede tocar, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Por ejemplo, un vaso, una pelota, un objeto. ajá, exacto. Bueno, esa es la definición. Dice que un objeto, hablando de software, de programación, es un elemento de software que intenta representar un objeto del mundo real. De esta forma, un objeto tendrá sus propiedades, acciones a realizar con el objeto. O sea, esto nos quiere decir que, como dijo Sandy, un vaso va a tener sus propias propiedades y también acciones que lo va a definir como un objeto. Ya vamos a ir viendo poco a poco cuáles son esas propiedades y cuáles son esas acciones. Nos dice también que un objeto tiene su estado o estados y su comportamiento. Esto se modela mediante propiedades, que en programación lo vemos como variables y métodos. Incluso un objeto puede contener a su vez a otro tipo de objeto. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Y aquí tenemos un ejemplo de un objeto, que es un televisor, cuyos estados, como ya veníamos hablando en diapositivas anteriores, los estados de una televisión puede ser encendida, apagada, en el canal 1 grabando, y sus acciones pues serían encender televisor, apagar televisor, cambiar de canal, iniciar la grabación. No es lo mismo el estado que las acciones. ¿Alguien me puede decir qué es lo que puede analizar de esto? ¿A qué te refieres con analizar? O sea, lo que entiende, o como la diferencia entre un estado y una acción. Pues, en teoría la acción es parte del estado, ¿no?
Ujú. O sea que las acciones son lo que puede hacer el televisor. O sea, en este caso, que se puede encender, se puede apagar. Y el estado es lo que va a, es lo que va, se va a poner en un estado dependiendo de la acción que tome. Digamos, si se va a encender el televisor cambia un estado de encendido y ahí se queda hasta que otra acción entre, como por ejemplo cambiar de canal. Entonces el televisor se va a poner en un estado, por ejemplo en el canal uno hasta que entre otra acción. Sí, sí, me di a entender. Sí, yo sí entiendo. Los demás, Sí, sí, entendí. ok. Me dicen si voy muy rápido o muy lento o si no me están entendiendo. ¿Sale? Sí, Ok. Ya como segundo concepto es una clase. ¿Alguien tiene noción de qué es una clase o a qué le suena una clase? Es una clase, ¿no? Ujú. Pero si lo han escuchado antes o tienen noción. yo tengo alguna noción y es que una clase puede ser tanto un, un objeto como una parte del objeto. O sea, por ejemplo, en el ejemplo anterior vimos una televisión, puede ser clase televisión y de ahí pueden generar otras clases como eh, botones y antena o cosas así para realizar las diferentes acciones. Ujú. Bueno, yo Bueno, tengo esa noción. sí, gracias. Dice que las clases representan los prototipos de los objetos que tenemos en el mundo real, es decir, en una generalización de un conjunto de objetos, que a su vez los objetos serán instancias de una determinada clase. Digamos que la clase es el esqueleto de un objeto, donde ahí vamos a ir construyéndolo y como vemos, pues cuando hablamos de instancias, es un objeto, o sea, una instancia es un objeto, por decirlo así. En la clase es donde realmente definimos las propiedades y métodos que podrían contener cada una de las instancias de los objetos. Es lo que les acabo de decir. Por ejemplo, aquí vemos dos televisiones. Aunque las dos tienen una apariencia eh, diferente, distinta, las dos comparten las mismas propiedades y mismos métodos, como veíamos en el ejemplo anterior, que una está, por ejemplo, apagada y una encendida, pero tienen los mismos estados y las mismas acciones. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Ok, los demás. Sí, No, porque una tiene Netflix y la otra no. Exacto. Uno tiene Spotify y Avengers. Sí. Uno tiene control remoto. Exacto. Eso ya lo iremos viendo en los otros temas, donde podemos ver que unas clases pueden tener otras cosas. Por ejemplo, como dice Netflix, un-
o sea, digamos, la clase es la televisión, todas comparten las mismas como propiedades, pero vamos a ver más adelante que otras clases pueden tener otros métodos y otras propiedades dependiendo con quién estén instanciadas. Ok. Ok. Ok, como siguiente es un paquete. ¿Qué le suena a un paquete? ¿O qué es un paquete para ustedes en la vida real? Algo que envuelve un objeto. Por ejemplo, cuando pides algo de Amazon, Ujú. paquete con el objeto dentro, ¿no? Ajá, como digamos un contenedor, una carpetita. Y aquí nos dice que un paquete es una forma de organizar elementos de software mediante un espacio de nombres. Así podemos afrontar desarrollos grandes de software, facilitando la forma de encontrar o referirnos a un elemento. Más que nada, esto es como nosotros vamos a organizar nuestras clases y todo dentro de ya un proyecto en la vida real. Así como en el curso anterior que vimos con Cristóbal, donde nosotros íbamos creando carpetitas. Aquí metía mis scripts y aquí metía, no sé, los archivos TXT, como cada uno fue trabajando durante el curso. Más que nada es eso. Y aquí nos dice que podríamos entender el sistema de paquetes como si fuera un sistema de carpetas, donde de tal manera nosotros colocaremos cada una de las clases, que las clases más que nada son ficheros, como vimos ayer con Cristóbal, que creábamos un nuevo fichero, solo que con terminación .java, con extensión .java, en un paquete o directorio en este clase, en este caso. Aquí vemos un esquema, ¿no? Donde tiene una carpetita como raíz, donde están mis clases. Dentro de esa carpetita hay otra que es clase 2. Y aquí podemos ver la clase 2.java, que es lo que les comentaba, que esta es una clase con .java. Después, en esa misma ramificación de la clase 2, bien, hay otra que dice clases públicas. Dentro de clases públicas viene clase 1 y clase 1.java. Es más que nada la forma en que nosotros vamos a ir eh, ordenando y clasificando nuestras clases o ficheros, como lo quieran ver. Ya cuando se trabaja en un proyecto grande, por lo regular se clasifican por módulos. Como por ejemplo aquí, no sé, podría ser en vez de mis clases el nombre del proyecto. Y aquí en vez de clase 2, pues poner, no sé, ventas o punto de venta o compras, no sé. Pero vamos a ir, es la manera que nosotros vamos a empaquetar nuestras clases para que se vea ordenado. No sé si me di a entender con eso. Sí, entendí. Sí, más que nada, esos son los paquetes. En un resumen, Sí, son O sea que carpetitas. una carpeta es un paquete. Sí, ya visto en un ID, ya no se ven por carpetas. Eh, Mira, les muestro un ejemplo. Por ejemplo,
Java. Por ejemplo, aquí está este. Aquí tenemos, pues, aquí nosotros en el explorador de archivos de Windows, lo vemos como carpetas normales. Pero si vemos acá, bueno, aquí se ven como carpetas. Y estos son los archivos, las clases. Entonces, ya cuando estamos dentro de un entorno de desarrollo, como el que tú dijiste, de IntelliJ IDEA, ahí ya no se hablan como de carpetas, sino que ya son paquetes, los packages. Nosotros en un entorno, en el explorador de Windows, lo vemos como carpetas, como si fueran carpetas comunes y corrientes. Pero ya dentro de el IDE, sí ya se ve como paquetes, que eso ya posteriormente lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, ¿puedes abrir un archivo de Java, los que tienes ahí, Ujú, como ejemplo? ajá. Lo voy- Si quieres, hablo con tu blank text o algo así. ajá, ok. No está un montón. Por ejemplo, ok, ¿puedes hacerlo así más grande? Por ejemplo, ahí arriba, Ujú. ese que dice java.sql, java.io file, ¿qué es eso? Estos, Ajá. estas ya son, bueno, hablando ya en programación, pues ya son, por ejemplo, se me fue el nombre, pero son los, ¿Eran las bibliotecas? las bibliotecas exactamente que que están siendo utilizadas por esta clase. Ujú, Por ejemplo, aquí tenemos las de JavaFX, que este es ujú, un, este, un proyecto que, que se hizo en entorno gráfico. ujú. Tenemos el IO file, que utilizamos archivos, los file input stream. Pero esas son bibliotecas. Ajá, son bibliotecas. Ok, y no se dice ahí también que son el paquete java.io. O sea, sí, esta, por ejemplo, esta clase, Ujú, porque esta es una clase, IO file, el file, perdón, es una clase. Entonces, estas ya son propias de Java. Entonces nos dice que está contenida dentro de esta carpeta, la IO, y dentro de Java. sí, o sea, básicamente, chicos, no necesariamente un paquete es algo que yo creo que los paquetes que yo creo sí son carpetas, pero el paquete se puede extraer un poquito más, como literalmente el conjunto de clases, ¿no? Conjunto de interfaces, conjunto de todo eso que lo juntas y ya se hace un paquete, Ujú. ¿no? Por ejemplo, esta clase está dentro del package modelo, Ujú, donde ya les decía que esta es mi como carpetita de modelo, pero dentro de ya el entorno ya son paquetes. exacto, pero el paquete puede contener clases, puede contener interfaces, Ajá, sí, exacto. enumerations. Sí, el paquete solo es como una carpetita. Tú ahí puedes meter lo que vayas a necesitar en tu proyecto Ujú, durante la programación. exacto. Perfecto, gracias. Bueno, creo que ya les voy a abrir así solo. Bueno, ¿tuvieron dudas sobre estos de los paquetes?
o los enredamos más con lo que acabamos de hacer. Hola, ahora por ejemplo. Pues en mi caso sí me quedó claro. No sé los demás. ¿O tienen dudas? También pregunten. No, Luis. ¿Mande? ¿No? No. Jerry, ¿Se pudiera decir que las clases son librerías? No. Un montón de clases es una librería. ajá, Ah, ok. sí, ya vamos a ir viendo, tal vez más adelante qué es una librería y cómo se conforma y también cómo se empaqueta, Ujú. porque ya hay, o sea, nosotros podemos hacer un proyectito y ese lo podemos eh, crear como librería que lo podemos, digamos, utilizar en otro proyecto. Podemos unir esa librería con otro proyecto. Ahí podría yo agregar algo para decirle a Gerardo, que yo he Ujú. notado, principalmente aquí en México, ¿no? O sea, normalmente uno busca en inglés ese tipo de cosas y ve conferencias que se dan tanto en en otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, los de IntelliJ son de Ucrania, me parece, por ahí de Europa. Eh, Algo que yo he notado mucho aquí, que es parte de la idiosincrasia mexicana, es que, por ejemplo, a los métodos en Java les llaman funciones, a pesar de que no son funciones. A los paquetes de Java también les llaman librerías, cuando el nombre técnico oficial de Java exclusivo es package, ¿no? La palabra exclusiva es método, no es función. Pero la gente, o sea, la gente común eh, le, o que está más trata de tropicalizada, le dice así. O si de repente te dicen ahí una librería, a lo mejor es un package, en realidad. ¿Sí, Gerardo? No sé si. Ok, sí. O si no, como que se te hace bolas. Es Si dices difícil librería o biblioteca, es básicamente eso. Un package. de hacer paquetín. Ok, Ujú. ok, gracias. Sí. Sí, sí, sí. Después viene una interfase. Aquí ya vamos agarrando un poquito ya de más, Liada. entrar en temas más interesantes, donde nos dice que una interfase es una forma de establecer un contrato entre dos elementos. Una interfase indica qué acciones son las que una determinada clase nos va a ofrecer cuando vayamos a utilizarla. Esto más que nada es que nosotros vamos a crear una interfase. Ya no es una clase. Como tal, no es una clase, es otra cosa diferente. Dice que nosotros vamos a implementar una interfase. Cuando nosotros utilizamos una interfase, debemos de implementar todas las acciones, o sea, los métodos, hablando en programación, que éste contenga. Yo les tengo aquí un ejemplo. Por ejemplo, aquí está definida una interfase que se llama figura. Dentro de figura tiene sus métodos de calcular área y calcular perímetro. Entonces, dentro de una clase, nosotros ya creamos una clase normalita. Vamos a utilizar esta interfase, donde aquí, si se dan cuenta, tiene los mismos métodos que la interfase. Eso es que siempre va a utilizar los mismos métodos que se definan en la interfase. ¿Sí, sí me entendieron? ¿Cuál es la diferencia de tomar una interfase
y heredar de una clase. ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es la diferencia de tomar una interfase, como está haciendo aquí, a heredar de una clase? Pues que, por ejemplo, aquí de interfase es de, bueno, de una interfase, pues es diferente, bueno, a la herencia, porque la herencia heredas, váyase la redundancia, de una clase padre a una clase hijo. Ajá. No, y aquí es una interfase, no es una clase, no es, Pero estoy ¿cómo también explicarlo? teniendo ahí los métodos que tiene la interfase figura, los estoy viendo en la clase de círculo, que es calcular área. ¿Cómo, perdón? Ahí los métodos que son calcular área, calcular perímetro, los estoy obteniendo también en la clase de círculo, Ujú. como si fuera la herencia, ¿no? Sí, algo similar. Solo Ajá, que en la herencia, ajá, no digo que la herencia pues es de clase a clase y tú también en tus clases hijas puedes ir definiendo más métodos de lo que necesites. es que aquí hay algo que te faltó, que siento yo que podría complementar, y es que las interfaces no tienen propiedades, no Ah, tienen ok. métodos. Sí, 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 tienes razón. Creo que te faltó como una parte de, digamos, diferencia rápida. La interfaz no Ajá, tiene propiedades. Tiene como aquí centro y radio, no tiene una interfaz por sí sola no puede tener eso. Solo tiene que tener métodos, sí o sí. sí, exacto. Sí, Ujú. gracias. Sí, sí. Sí, tienes razón que una interfase no puede tener eh, propiedades, solo puede contener métodos. Por ejemplo, aquí como les decía, la interfase figura tiene estos dos métodos, calcular área y calcular perímetro, pero no tiene propiedades. Esto es un diagrama de clases y ya aquí esta clase círculo está tomando los métodos de la interfase de figura y aquí esta clase sí tiene sus propias propiedades. Ujú. Sí, ¿sí les quedó claro? ¿Sí Sí, entendieron? Sí, los demás. Sí, Sí, yo también. Ok. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo de una interfase, dice. Dentro de la interfase llamada figura, definiremos los métodos que son obligatorios. Por ejemplo, que de una figura se pueda calcular su área y su perímetro. Y otra cosa como dato, aquí dice interfase, no dice clase, porque no estamos creando una clase. Eso es ya otra cosa como la herencia que veremos más adelante, que aquí vemos que son interfaces nada más y lo definimos como siguiente, viene el nombre de como nosotros la definiremos, en este caso figura. Aquí nosotros creamos una clase que se llama triángulo. Entonces nosotros para implementar o para mandar a llamar eh, sí, para implementar los métodos que trae la interfase, nosotros utilizamos el operador implements, seguido del nombre de la interfase que queremos implementar en la clase. Y de este modo nosotros mandamos a llamar los métodos que están en la interfase y ya nos la pone,
nos la ponen en la clase de triángulo. Sí, sí me di a entender con esto. Creo que ahí puedes cambiar ahí lo que dice operador por palabra clave, ¿no? ¿Cómo? Ahí donde dice deberíamos de utilizar el operador implement. Ajá. Creo que puedes cambiar ahí la palabra operador por palabra clave, porque operador se hace referencia a un símbolo, o sea, como Ujú. punto y coma, es un operador ternario. Sí. Bueno, de hecho esto lo consulté en la página de Java, la oficial de Java. Y así ellos lo toman. ¿Pero la viste en español o en inglés? Y lo viste en español. No, en español. ¿La página de Java está en español? Sí, de Java México. Ah, ya me dijo. Ujú. Va. Sí, ¿les quedó algo de dudas con esto de las interfaces? ¿Alguien tiene dudas? ¿Sí les quedó duda de esto? Chicos, Bueno, el yo Java no no tiene para siempre. le entiendo todavía bien, pero yo creo que más adelante, ya cuando hagamos un ejemplo, ya podría ver cuál es la diferencia entre clase, entre objeto. Creo que así de rapidito, Gerardo, la diferencia es que, digamos, la clase tiene métodos y propiedades y la interfase no. Solamente tiene métodos. Ok, O sea, así de manera rapidita y conceptual, así más como... ok, ok. La Ujú. clase tiene métodos y propiedades Ujú. Y la interfase solamente tiene métodos. y la interfase. Sí, como decía Cristóbal, la figura, por ejemplo, esta interfase figura no tiene propiedades. En cambio, una clase sí puede tener propiedades. La interfase solo tiene métodos, únicamente métodos. Ujú. Y ya una clase sí puede tener métodos y propiedades, como se muestra aquí en este ejemplo. Ujú. Sí, básicamente las interfaces son creadas para ser usadas, ¿no? Sí, Sí. posteriormente ya en la programación y todo eso en ejemplos ya vamos a poder darnos cuenta cuándo es una interfase, cuándo es una clase, cuándo las podemos implementar y cuál es la función de cada una de Ujú. ellas. Sí, sí, así es. Ok, Bueno, como siguiente tema ya es la herencia. Y tenemos que como herencia es una forma de estructurar el software mediante estructurar el software. Mediante la herencia podemos indicar que una clase hereda de otra. Aquí esto es importante que vean la diferencia en el punto anterior, que la herencia es de clase a clase, o que una clase hereda de otra. Es decir, que la clase extiende las capacidades, propiedades y métodos que contenga eh, la clase padre y añade nuevas propiedades y acciones en una clase hija. Es como se tiene así definido. Aquí tenemos un ejemplo de la herencia, que como vemos, esta es nuestra clase padre o superclase, como también se le puede llamar, donde aquí nosotros sí ya tenemos propiedades. Tenemos un ID, un nombre, apellido, edad y tenemos además
nuestros métodos, que sería concentrarse y viajar. Y estas clases hijas, como futbolista, entrenador y masajista, eh, tienen sus propias también propiedades. Y además también tienen sus métodos. Como vimos en el ejemplo anterior de la herencia, de la, perdón, de la interfase, que tenían las mismas, tanto la interfase como la clase que estaba implementando esa interfase, tenían los mismos métodos. En este caso no. Sí tienen o sí heredan estos métodos, pero aparte las clases hijas tienen sus propios métodos eh, y sus propiedades, independientes de la clase padre. Son propias de ellas. Sí, sí me di a entender. Eso quiere decir que la clase padre hereda los métodos y propiedades de las clases hijas. No, al revés. Las clases hijas. Ah, bueno, sí, Serían del padre. perdón. Sí, la clase padre hereda sus métodos y sus propiedades a las clases hijas. No, porque la flechita está para arriba. Entonces las hijas heredan al padre. Porque mira, No, la flechita apunta hacia la clase padre, ¿no? Si fuera la clase padre que herede sus propiedades y métodos a las hijas, sería para abajo la flechita o estoy mal. Sí, de hecho sí es que está, como dice Gera, está al revés la flecha, ¿no? Porque ah, creo que ahí el que dice selección de fútbol en realidad ujú. sería una clase persona o algo así. Y esa clase que tiene nombre, apellido, edad, eh, se hereda a futbolista, entrenador y mensajista, y cada uno tiene, aparte del nombre y apellido, por ejemplo, el futbolista tiene demarcación, el Ajá. mensajista tiene años de experiencia, y así. Creo que sí está como dice, ¿no? Sí, la flechita está al revés. Sí, pero el concepto es que, bueno, lo importante que quiero que entiendan el concepto que la clase padre va a heredar a las hijas. O sea, la clase padre va a ser la principal y las hijas son las que van a depender de la clase padre, las que van a heredar. Oye, y por ejemplo, todas las propiedades y métodos de la clase padre, ¿las tienen que tener las clases hijos o no es necesario que tengan todas, sino solamente agarrar unas? Que yo sepa, puede utilizar eh, algunas, O sea, no es necesario que pero utilice sí, todas, sino solamente las que se necesiten. O, ajá, o sí tiene que agarrar todas las que tiene y es ahí donde hereda todos los métodos y propiedades de la padre. sí la tienen que utilizar. O sea, sí, cuando se hace la, la herencia, bueno, hasta tu mismo ID te las, te las trae, ¿cómo podría decir? El mismo ID ya identifica que tú acabas de extender de esta, como aquí lo vemos, un extens, haces así de esta manera se hace la herencia. En tu clase hija, tú extiendes de la clase padre. Entonces tu mismo ID lo que hace, dice, ah, ya hizo un extend del polígono. Entonces te trae todos
los métodos que tú declaraste en la clase padre. Ok. O sea, te trae todo entonces. Sí, por lo que yo he visto, sí. Vale. No sé, Cristóbal, si has visto algo igual ahí. Ya se fue por el cafecito, yo creo. Perdón, pero estaba muteado. A ver, no siempre la herencia, hay otro concepto que se llama encapsulación, que básicamente lo que le había comentado a Gerardo ayer, que porque me preguntaba por qué público. No sé si lo comentaste esto, pero dependiendo de qué alcance tenga una variable, sea público o privado o protegido, es que se van a pasar o no a la siguiente clase. No sé si has comentado por eso, Luis. Sí, ayer lo comentó Gerardo. No, pero ¿vas a comentar algo de eso? De diferentes tipos de encapsulamiento. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, ya me adelanté al ejemplo de cómo implementaron la herencia. Pero, pues como vemos aquí, esta es la clase padre, Ujú. donde nosotros en la clase padre, pues dice que puede tener propiedades que sean, en este caso, de longitudes de los lados del polígono, y que utilice estas longitudes para calcular el perímetro del polígono. Entonces, en resumen, yo les dije en el tema anterior que una interfase, pues no era una clase, y eso es cierto, porque pues aquí, como podemos ver, esto sí ya es una clase. En la interfase, pues dice interfaz, entonces no, son cosas diferentes. Yo les decía que aquí en la herencia es de clase a clase y la interfaz es de una interfase a una clase. Y entonces aquí en nuestra clase, para poder implementar o en este caso extender eh, de una clase padre, nosotros utilizamos, bueno, aquí dice operador, pero como palabra, será una palabra reservada, extends, que extends nos permite heredar de la clase padre. Ujú. Ahora, como nos dice, la clase triángulo hereda de la clase polígono. ¿Puedo hacer una pregunta a los chicos, Luis? ¿Sí? No sé si Gerardo o Sandra se animen a contestarme, pero ¿se acuerdan cómo se implementaba la interfaz? ¿Con qué palabra clave? ¿Palabra reservada? Con la de implement, Ándale, perfecto. Sí, cuando es una interfaz pues, se pone implement y cuando es una herencia se pone extends. Gracias, Andy. ok. Sí, gracias. Sí, eso es para que lo anoten o para que lo tengan bien claro cuándo van a utilizar implements y cuándo van a utilizar extends. Implement es para interfaces y extends es para herencia, para heredar de una clase a otra. Ujú. Ahora veremos los modificadores de acceso, que es parte de lo que hablaba ahorita Cristóbal, de qué tanto puede acceder una clase, tanto propiedades y métodos de una a otra. Nos dice que los modificadores de acceso permiten al diseñador de una clase determinar
quien accede a los datos y métodos miembros de una clase. Los modificadores de acceso preceden a la declaración de un elemento miembro de la clase, como les decía, ya sea un atributo o un método, y de estos son 4. ¿Alguien tiene idea de lo que estamos hablando? Los modificadores de acceso. ¿O qué entiende por esto? Por esta definición. Chicos, ¿Alguien Son que se como los anime? permisos. No sé. ¿cómo habías dicho, Jera? Y son permisos. ¿Quiénes pueden accesar y quiénes no? Mm, sí, si lo vemos de una manera esquemática, es algo así como un permiso. Ujú. Sí, son como como dice Gerardo, los permisos que vamos a definir dentro de los atributos y métodos de una clase. Por ejemplo, mencionamos que son 4. El public, protect, el default, que no se escribe, y el private. Aquí puse yo un esquemita de más o menos cómo es que trabajan estos como permisos, por decir. El público es visto, aquí viene abajo, por todas las clases. No importa si está dentro de otro paquete o dentro de un proyecto. El protect solo puede ser accesado en las clases y que estén en el mismo paquete. Y también por subclases. Que estos de subclases son pues, las que son heredadas. El default o el que no se pone, solo se pueden ser accedidas desde clases que estén en el mismo paquete. Y el private eh, solo son entre clases. Esto es como decía Gerardo, los permisos que dentro de todo un proyecto, qué clase va a poder ser accedida, por ejemplo, a sus métodos y a sus atributos, en este caso. Y aquí viene un poquito más detallado los niveles de acceso. Que el público sí puede ser accedido desde su misma clase. También puede ser accedido desde cualquier clase que esté en el mismo paquete. También cualquier subclase que esté en otro paquete. Y cualquier otra clase que esté en otro paquete. O sea que puede ser visto por todos. Desde cualquier paquete, no importa en dónde esté. El protect sí puede ser visto desde su misma clase también. Sí puede ser utilizado. También puede ser utilizado en la clase que esté en el mismo paquete. También cualquier subclase que esté en otro paquete, pero no puede ser accedido desde una clase que esté en diferente paquete. También el default, que puede ser accedido desde su misma clase y cualquier clase que esté en su mismo paquete. Pero no puede ser accedido desde
una subclase que esté en otro paquete ni otra clase. O sea que solo los elementos que están en su mismo paquete pueden ser accedidos con este nivel de acceso, los modificadores de acceso. Y el privado solo puede ser accedido desde su misma clase. No puede ser accedida desde otra clase, aunque esté en su mismo paquete, ni otra subclase que esté en otro paquete, ni una clase. O sea que el privado solo es propio de la clase. No hay forma de ser accedido aunque sea una clase de su mismo paquete. ¿Sí les queda claro esta tablita? ¿Estos Y, niveles de acceso son para clases? No, O- para métodos y para atributos. ok. Estos niveles de acceso son para métodos y atributos. Ajá, De- de una clase. ok, ok. Ya Sí, sí. entendí. oye, ¿y esto tiene que ver, sí tiene que ver con lo de la herencia de, por ejemplo, el público puede ser que sea la clase padre y el Ajá. private o default o protect pueden ser sus hijos, ¿no? Porque heredan todo del público y, y algunas clases de hijas no pueden, ya no podrían heredar o es No algo necesariamente. relacionado. No necesariamente porque eh, la clase hija puede tener lo que quiera, en pocas palabras. Digamos que lo que importa aquí es la clase papá que le va a heredar a la hija, pero aquí lo importante es saber qué vas a hacer con la hija. Si la hija la vas a usar directamente, no hay problema con cosas private, pero si la hija la vas a reusar en otro lado, ahí sí puede ser la hija, puede ser otra pública. O sea, la hija puede ser padre de otra. Sí, exactamente. Puede ser una pinche herencia de cinco la madre. Ah, de generaciones. Ah, ok. Sí, porque de hecho, Ah, por ejemplo, hay algo aquí extra de esto, que es, por ejemplo, la clase, todos los métodos en Java, absolutamente todos, heredan de una clase papá llamada Object. Hazte cuenta que hay una clase suprema en Java que se llama Object, y de esa clase se van heredando todas las clases demás. Ok. Está interesante eso. Sí. ujú. Sí, sí, sí. Gracias. Ujú. Sí, estos niveles de acceso que nosotros podemos definir solo serían en los atributos y en los métodos de una clase, dentro de una clase. Y aquí tenemos un ejemplo del privado. Por ejemplo, esto ya es un ejemplo dentro de código donde nosotros estamos declarando un atributo de tipo int que va a ser privado. De hecho, aquí lo dice en un comentario. Y aquí tenemos dos atributos privados que, como decíamos, que solo pueden ser accedidos o utilizados desde su misma clase. Por ejemplo, si esta clase, no sé, es una clase, por ejemplo, ¿qué nombre le podríamos poner? Televisión, no sé. Y la clase, no sé, licuadora quiere hacer uso de este atributo, pues no puede, porque lo tenemos de manera privada, aunque esté en su mismo paquete. O sea, este atributo solo es exclusivo de su clase. Y los métodos que tenga esta clase sí lo pueden utilizar. Pero si un método de otra clase lo quiere utilizar, no va a poder porque es exclusivo de esa clase. Es como es mío y no te lo doy, no te lo presto. Bueno, el protegido. El protegido, aquí podemos ver la diferencia entre un privado y un protegido.
por ejemplo, el protegido sí le puede prestar a su, a su, a su vecino, por decirlo así, que sí puede ser utilizado por métodos de su misma clase, definidas en su clase, y también se lo puede pasar a una subclase en el mismo paquete, y también puede ser utilizado por una subclase que esté en otro paquete. Cuando hablamos de subclase, hablamos de una clase hija, o sea que esta fuera el padre y una subclase hija que está en otro paquete. Sí, sí, ¿me entendieron? Sí, sí, yo sí. Sí, este permite prestar este atributo o también si fuera un método a, a su vecino, por decir, otra clase que esté en su mismo paquete o una subclase que esté dentro de otro paquete. El por defecto. Aquí, como vemos, nosotros utilizamos unas palabras reservadas para definir si es privado, público o protegido. Pero en este caso no. En este caso podemos dejar el, el atributo o la propiedad sin nada, en vacío, solo con un static int. En cambio, como vemos aquí la diferencia entre un privado, que nosotros utilizamos la palabra reservada private. Entonces, si no le ponemos ninguna palabra reservada, esto lo toma como el por defecto. Pero si se dan cuenta, sí puede ser utilizado por su misma clase, pero no puede ser utilizado por clases ni subclases que estén dentro de otros paquetes. Sí por clases que estén contenidos en su mismo paquete. Sí, sí saben por qué es el default o cómo saber cuando un atributo es default, su modificador de acceso. Es cuando no está definido o como private, o protect, o public. Solamente son esas cuatro, ¿no? Bueno, esas tres. ¿Sí? Y la que no tiene es esta, que es la de default. Ujú. El que no lleva ninguna palabra reservada al principio o un Ok. modificador de acceso. Estos son los permisos que le asigna. Ok. Y ya por último, el public o el público, donde si nosotros definimos como público un atributo o un método, cualquier clase va a poder hacer uso de ese atributo o método, esté en su mismo paquete o no esté en su mismo paquete. Ahí es el que lo quiere que lo tome y que lo use. Ahí sí no tiene ninguna restricción. Bueno, pues eso sería todo en mi parte y pues estos son algunas referencias que utilicé para este curso. No sé si les queda dudas, sugerencias o algo, o no entendieron ciertos conceptos para aclararlos. Vamos a ver algún ejemplo, Luis. Eh, Ujú. sí. Y vamos a ver algún ejemplo de escrito de código. ¿Tienes algo?
¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Sí. Sí, sí, te escucho. Ok, Luis, ¿tienes algún ejemplo de código que nos vas a enseñar o ya es todo lo que vas a enseñarnos? Creo que no me escucha. No sé. Sí, si quieres, puedo mostrar un ejemplito o ver Ok, más o sí. menos los, como el, ya dentro de un IDE para que vean cómo es más o O, menos. ajá, o en el Sublime para que no te gaste tanta memoria. Ah, ok. Más para leerlo, pues no que total. Solo que no tengo, por ejemplo, ejemplitos de interfaces y todo eso. Ni en lo de Android Como, tampoco. mm, déjame checar. ¿O tú tienes algunos? Pues tengo el de SuperQ. Pero esa prendo mi IntelliJ. Si quieres verlo explicando en lo que yo prendo en mi, ¿no? Vamos a un ejemplo un poco más real. ¿Cómo ven la clase, chicos? Yo creo que sí hacían falta este tipo de introducción un poco, Ok. ya que, bueno, en mi caso por el tiempo de no haber visto Java, se me estaban olvidando algunas cosas. Y Ujú. sí me sirvió, la verdad. Sí. Sí, yo quisiera agradecer a Luis por su tiempo y su esfuerzo por dar esta clase. Se aprecia mucho. Creo que los demás les gustó este tipo de enfoque, más bajito, ¿no? Sí, estuvo mejor explicado, estuvo desde un principio. La verdad le entendí más, Ok, ¿sí? Porque pues, no, yo no sé nada de Java, pero pues ahora sí le entendí mejor. está bien, está bien. Ujú. Tiene Pedro una agüita. Yo no sabía nada de Java, ni sé. Ok. Sí, Ya tengo ya. Ah, sí, mejor presenta tu pantalla para que vale. tal vez tiene más ejemplos que yo. ¿No ven mi pantalla, chicos? Sí, ya la vemos. Sí, sí. Ok, Sí, esto es... Puta, no sé si me meto un problema por esto, pero este es el ejemplo de Supercube. Vamos a ver rapidito nomás algunas. Por ejemplo, esta es la clase main. Y si ustedes se fijan bien, um, em, esta clase tiene un main. Aquí está. ¿Vieron? Aquí está la clase main en esta clase. Y esta clase es una clase dentro de, miren todas estas clases que hay aquí. ¿Se fijaron? Dentro de todas las clases que hay, esta es la clase main. ¿Vale? Aquí tenemos un controlador, por ejemplo. Y en el controlador, que si ya está aquí, tenemos diferentes tipos de alcances. Tenemos el alcance privado. Como esta es la clase que despliega botones, no hay mucho problema, pero esta clase que es la clase de controlador tiene aquí un modelo que es un DTO se le llama. Este DTO, si se fijan, hereda de otro de que yo hice aquí. ¿No se fijaron? Esta clase de DTO es una devolución general. Haz de cuenta que en SuperQ, por ejemplo, en el caso de uso de ellos, tienen dos tipos de devoluciones. La devolución que se hace al cliente y la devolución que se hace a los proveedores, ¿no?
Tienen algunas cosas similares, pero la diferencia entre ambas es que en una entra a la tienda y la otra sale de la tienda. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, sí. Entonces, aquí, por ejemplo, en la clase de evolución por proveedor, tiene los mismos propiedades que la de evolución papá, pero aquí nada más agregan, por ejemplo, la factura de emisión, que es lo que ocupa el proveedor para poder hacer el, ¿cómo se llama? El registro, ¿no? Y entonces, esta de aquí, esta clase, que hereda de esta de acá, que es una papá de evolución genérica, se instancia de esta manera, ¿no? Y a esa clase se usa. Y, por ejemplo, en el caso de estas, si yo quiero, digamos, hacer uso de ellas, de esta clase, pues van a quedar peor. Pero bueno. Yo uso esta interfaz. Si se fijan, las interfaces no tienen métodos. Es simplemente, no tiene propiedades. Solo tiene métodos. ¿Ya se fijaron? Bueno, ese es un ejemplito real. Creo que otra vez me fui demasiado lejos. Pero algo así. Yo creo que ya empezando a hacer algunos ejercicios más básicos, ya vamos a empezar a comprender mejor todo esto, porque, bueno, si nos enseñas todo eso así de golpe, como que Sí, sí, sí. Sí, se nos perdón. traba un poco la mente, pero sí, o sea, yo sí lo entendí más o menos. Les juro que no lo hago adrede. Se los juro. No, no te preocupes. Em, pues chicos, en realidad no tenía nada preparado. No hice nada ayer. Estuve pensando qué hacer, pero no supe. O sea, honestamente, no sé qué tanto tenía que bajarme o subirle a la dificultad. No dificultad, sino profundidad de temas, digamos. Em, Les digo, quiero darle gracias a Luis por apoyarme con esto. No sé si quieres dar otra clase, Luis, mañana, otros días. No sé si, cómo quieren, ahora sí que cómo quieren este curso, si lo quieren de esta manera, Sí, si igual, quieren ver más ejemplos así de programación orientada a objetos. No sé si tienen conocimientos de programación en general, como lo es un for, un if, un while. No sé si saben ese tipo de conceptos. Según yo sí, ¿no? No, yo no. Bueno, los he visto en otros lenguajes, pero aquí aplicados, sí, aplicados en Java, no los Ujú. sé, nunca los he aplicado. Entonces sí me Ok, gustaría, porque por ejemplo con el Bash sí vi diferencias en la forma de programación. ok. ajá, sí, bueno, lo que a mí me gustaría saber si quieren como una clase más práctica. Bueno, eso es lo que dijo Javier, que quería que fuera práctico. O quieren seguir con conceptos y cómo, que en qué consisten y todo, en todo eso antes de ponerse frente a la máquina a programar o hacer programitas. A mí Pues me personalmente me gustaría. gustaría más ejemplos prácticos. A mí personalmente no sé cómo ven los demás. Sí, a Ujú. mí también. Yo digo que haciendo ejemplos así prácticos, hasta podemos indagar ahí algunos temitas explicando mientras lo hacemos también. Bueno, esa es una forma rápida de aprender para mí. Mientras esté haciendo el ejercicio, se puede ir explicando qué se está Ujú. haciendo, ¿no? Y ya se va entendiendo más o menos conforme lo vayamos haciendo y se vaya visualizando. Sí, Conecta. No para sé los que, demás. sí, para que se pueda ir también viendo dónde se crea una clase, dónde se crea una interfase, cómo se implementa y todo eso, todo lo de el entorno también del IDE, que ya nos ayuda demasiado. Sí, sí, exacto. Sí, no sé qué digan los demás. Sandri, qué opinas, Sandri? Sí, concuerdo con Cristian, creo que va a ser, bueno, para mí sería mucho mejor, más práctico,
porque conforme vas explicando, vamos como definiendo cuál es el concepto de cada una de las variables que vayamos que ocupemos en algún ejemplo o algo así. No sé si me di a entender. Sí, Sí. pero ¿quieres que veamos también cosas como cómo funciona el if, el while, el for, ese tipo de cositas? Y ya sientes que las dominas. No, bueno, de mi parte creo que no, no, básicamente, ya empecé a darle una repasada cuando estuvimos en el curso de Bash. Entonces ahorita lo que me interesaría más es en sí la programación en Java. ¿Ok? Ok. Lo que dice Sandy, el ya utilizar la herencia, los objetos, los métodos, mandarlos llamar de un lado a otro, ver cómo se comportan y todo eso, estaría entretenido. O sea, de los temas que vimos hoy, les gustaría ver como ejemplos, ¿no? Bueno, a mí sí, pero no sé los demás. Creo que Luis, ¿sabías que me han comentado que tú quieres hacer un proyecto, Luis? ¿O quién era? ¿Eres tú, no? ¿Quieres hacer un proyecto? Ajá. Sí. A ver, cuéntanos de tu proyecto. Permítame. Solo que abra ese proyecto. O sea, igual podríamos trabajar en ejemplitos y un proyecto chiquito. Mejor, ajá, sí, es lo que te quería comentar. Mejor hagamos como un mini proyecto, o sea, entre nosotros, Ujú. para que lo pongamos como en práctica también ellos en saber dónde utilizar la herencia o una interfase para que también ellos interactúen y nosotros solo nos pongamos a enseñar, sino que también ellos participen. No sé qué les parezca la idea. ¿Sí pudieron ejecutar Java, chicos? ¿En el Java versión? No, yo no. Se supone que ya lo instalé en el path de las variables de entorno, pero aún así me marca un error. No sé la verdad por qué sea. Ya ves que primero se tiene que compilar y después correr. O sea, ya lo compilé, se supone que ya se compiló, pero no lo corre. ¿Y por qué no lo que resta de tiempo mejor nos dedicamos a ver eso o sea, ya dejarles el entorno bien para que, por ejemplo, mañana ya podamos hacer un programita sencillo y no estemos como batallando de que unos pueden y unos no pueden? Ujú. Vamos a trabajar en el IntelliJ. Sí, Es ¿no? pregunta. Yo soy fan del IntelliJ. Yo voto porque sí. Los demás. Sí, no sé si ya lo tengan descargado todos, el IntelliJ. Yo ya lo Yo tengo instalé descargado. Java. Perdón, yo instalé el Java e instalé el JDK. Ok. Ok, Pero ¿y ya lo pudiste hacer el Java menos version?
¿Cómo? ¿Pudiste hacer el Java menos version? Sí, ya tengo la 8. Ah, bien, entonces. Les comparto mi pantalla. Si Sí, quieres, sí. Va. Mira, acá está. ¿Ya la ven? no, yo veo nomás negro. No, tampoco. No. Lo veo oscuro, como el alma de Cristian. A ver, Ajá. ¿qué pasa? Ya se veía, lo quitaste. Ah, ok, perdón. Ahí está. Ah, ok, carga esto. ¿Sí la ven? Sí. Ujú. Ok. Entonces ya tengo el Java menos version en la 1.8. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Ok. Entonces cuando lo quiero compilar es con Java C. Y me dice que Java C no reconoce como un comando. Antes te falta agregarlo, creo, al path, a las variables de entorno. Bueno, así yo le hice. La ruta del JDK, te falta Sí. agregarla. Busca donde se instaló. Aquí lo tengo en Ah, C, de K, Ah, no, pero esa es la descarga, ¿no? a ver, abre esa carpeta. en Bing. Bien. Ya veo. Java C. Es este, ¿no? Que debe de correr. Pero ¿cuál Sí. agregaste a las variables de entorno, Cristian? ¿El Java o Java C? El, sí, esa ruta que está arriba, así como está, Ajá. así se agrega. ¿Y dónde están las variables? A ver, abre el Windows, bueno, sí, presiona Windows y escribe variables de entorno. ¿Cómo? Perdón, no entendí. Ah, en la tecla de Windows, en tu teclado. La de inicio. Ahí. Ajá. Y ahí escribe variables de entorno y te debe de salir. Ah, ok. Ahí está, la primera. La primera. Ahora ahí en la botón de variables de entorno, Ajá. ahí Nuevo. en la sección de abajo de variables del sistema, Ajá. busca path Pat. y das a editar. Y ahí en nuevo, en el botón de nuevo, y ahí la pegas. Ok. Pero estoy viendo que esa es la 14, ¿no? ¿Es otra JDK o si es el 8? El JDK es 14 y el Java es el Java 8. Ah, a ver, dale eso, ahí. Ya. Aceptar, aceptar y aceptar. Y ahora vete a tu... Tienes que a cerrarlo y volverlo a abrir para que te lo agarre. Reconozca. Ujú. Ahora sí escribe Java C. Ahora sí. Perfecto. Entonces ya puedo compilar. Y se supone que ya puedes compilar. Y para correr nada más era con Java solito. Sí, Ok, ok. Entonces creo que ya quedó el mío. Gracias.
Gracias, Cristian. Bien, de nada. Todo un conocedor. Ya lo hice como 1000 veces, ¿verdad? No sé si Sandy también ya lo pudo hacer. No, a mí me falta descargar el JDK. ¿Qué versión del JDK descargo? La 1.8. 1.8. Ajá. Es que la verdad, si descargas otras, no sé yo. No sé mucho de los nuevos de Java, Ajá. para ser sincero. Ok, descargo esta y ahorita lo hago la prueba. Ujú. ¿Ya vieron lo del cometa? ¿Qué va a pasar? Sí, sí, estaba escuchando algunos videos que pasaban por ahí. De chingón, ¿no? Sí, dicen que no lo vamos a ver otra vez en nuestra vida. Como 6.000 y más de años. Sí, Sí, dije, ¿cómo llegan a exactamente. ese número, güey? Está cabrón. Oye, Cristóbal, ¿te puedo compartir mi pantalla para ver si estoy haciendo algo mal? ¿Simón? Claro, claro. ¿Ya lo ven? Sí, sí, sí. Ya, aquí se supone que ya, Ah, ya ahí el check for swing no lleva el Java. solamente Ajá, así. ajá. Ah, Ay, ok, güero. Sí, ya. Entonces, sí, nomás era eso. Entonces ya estuvo, Cristóbal. ya estuvo. Sí, Directos. dale, gracias. En frega. Sí, debe ser. Entonces, ¿qué proyecto quieres trabajar, Luis? ¿O qué quisieran hacer, chicos? El proyecto. Pues no sé, sería cuestión de checarlo. O no sé si quieren ejemplitos así de lo que vimos hoy y dónde se ve, por ejemplo, los modificadores de acceso, los métodos, atributos, todo eso. Y ya por último creamos o hacemos un sistemita sencillo, ya juntos. Sí, yo creo que sí, con ejemplitos. ¿Ejemplitos pequeños? A mí me gustaría que nos ¿Generales? fuéramos por las piedritas, O vientos. porque sí, la verdad no sé nada de Java. Por Ok. las piedritas. Por las piedritas, no sé los demás cómo estén. Fíjate que yo usaba esa expresión cuando estaba chiquito, cuando estaba chiquillo en la bici. ¿Cuando íbamos en la bici? Vamos con las piedritas. Por las piedritas. Ok, a mí me parece bien. O sea, no nada más dar conceptos, sino también dar ejemplitos pequeños y luego a lo mejor ya podemos hacer un proyecto más grande, ¿no? Y por mientras vamos pensando. Si a alguien se le ocurre algo, y vamos trabajando, ¿no? Ajá, pues mm, no sé, sería pensar dónde se puede ver la herencia y interfaces, ¿no? Ujú. Para poder integrar eso.
¿Por qué no lo checamos en esta semana? O sea, lo pensamos tú y yo y ya lo presentamos y a ver qué les parece. Sí. Sí, sí. Lo que resta de esta semana, pensar en un proyecto que involucre todo eso con lo que se va a estar viendo en los días posteriores, con los Igual, ejemplitos. podemos continuar así como estabas llevando tu ritmo, y aparte pequeños ejemplos después de cada proyectito, aunque no sea mucho, pero, como dice Gerard, por las peritas, ¿no? Y ya después de que hagamos eso, pues ya vemos un ejemplo más grande, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Lo podemos decir. Me parece a mí perverso. ¿Y ustedes? Sobre Y aviso no hay ya. engaño, chicos. Sí, me parece bien a mí. Ok, chicos, pues no sé si ¿tienes algo más preparado, Luis, para mañana? ¿O era todo lo que tenías? Era lo que tenía, pero con base a lo que ya vimos hoy y platicamos ahorita, pues ya tengo algunas otras ideas y ya hacerlo más práctico. Ok, entonces si quieren mañana continuamos, chicos. Sí, está bien. Sí, está muy bien, muchas gracias a los dos. A Hombre, ustedes. gracias. Muchas gracias, Luis y Cristóbal. Ujú. Gracias Luis, gracias Cristóbal, que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Gracias. Bye. Bye. Gracias. Ah. Gracias.